Muy bienvenidos, queridos hermanos, de nuevo a estos momentos de adoración, momentos de hacer iglesia en el camino hacia la eternidad. Como siempre, reiterar mi ilusión por estos momentos, reiterar, Señor, lo agradecido que estoy por poder compartir con vosotros cada día momentos estudiando tu palabra. Bienvenidos y que el Señor te dé hoy, al final de este día, la paz y sobre todo la seguridad que estamos esperando. La serie que estudiamos, Encuentros Espirituales, una forma de acercarnos a Dios a través de las palabras inspiradas de los textos, tal y como fueron diseñadas por los autores bíblicos, que dirigidos por el Espíritu Santo, fueron capaces de transmitir el pensamiento de Dios en palabras humanas. La llegada del Espíritu marcó un antes y un después en la presentación del reino de los cielos en nuestro planeta. El comienzo de la predicación en Jerusalén y hasta lo último de la tierra marcó sin ninguna duda, ese comienzo, del cual tú y yo somos resultado, porque por la predicación de ellos llegó a nuestro país, llegó al lugar donde tú estás viendo este programa. Dios no se cansa de amarte. Y lo que hicieron todos los apóstoles y discípulos cuando fueron investidos por el Espíritu Santo fue llevar los frutos del Espíritu hasta lo último de la tierra. Y yo confío y espero que el Señor pueda bendecir este programa para que siga siendo un fruto espiritual para tu vida y para la mía. Seguimos en Jerusalén, Pablo está todavía arrestado, Pablo sigue hablando su discurso y Pablo va a dar testimonio, como decíamos en el día anterior, y acabábamos el programa, lo acabábamos diciendo, de manera que los que iban a interrogarlo se apartaron de él al instante y hasta el tribuno, aún por haberlo atado, tuvo temor al saber que era un ciudadano romano. Y continuamos la lectura a partir del capítulo 22, versículo 30 hasta el 23, 11. Pablo sigue dando testimonio, Pablo sigue dando un fruto del Espíritu. El día siguiente, queriendo saber de seguro por qué lo acusaban los judíos, lo desató. Estamos hablando del enviado del imperio. Y mandó reunir a los principales sacerdotes y a todo el Sanedrín. Sacando a Pablo, lo puso ante ellos. ¿Veis que es la misma escena que con Jesús? Pablo tuvo el privilegio de vivir una experiencia de fe junto a Jesús. Desde el tiempo. Jesús también lo denunciaron los dirigentes religiosos. Jesús fue llevado ante Poncio Pilato y quiso interceder por él delante del pueblo, pero el pueblo decidió y Jesús fue ajusticiado. Y ahora en Pablo, marcando las diferencias, se marca la misma idea. Y sacando a Pablo, lo puso delante del Sanedrín, delante de los ancianos. Pablo entonces fijó los ojos en el Sanedrín, es decir, el consejo de gobierno de la nación judía, formado por rabinos, doctores en la ley, doctores en tradición de los padres, varones hermanos. Yo, con toda buena conciencia, me he conducido para con Dios hasta el día de hoy. Qué espectacular la presentación de Pablo. Que ha conducido para con Dios.
Es decir, lo que había aprendido de la Biblia, lo que había aprendido en el camino de Damasco, lo puso en práctica. Estaba utilizando los dones espirituales para enseñar, para predicar, para compartir el Evangelio hasta lo último de la tierra. Pero el sumo sacerdote Ananías mandó a los que estaban junto a él que le golpearan en la boca, le diesen un bofetón. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Las aventuras. Pero Pablo era un hombre que tenía un carácter, era una persona que enfrentaba sus situaciones. Y le llama a los miembros del Sanedrín que hacen una cosa que no se corresponde con lo que dicen. Palabras que el propio Jesús dijo. Y con esto no quiero que confundamos la individualidad de aquellas personas que lo acusaban, de aquellas personas que lo golpeaban, con el resto de personas que no tenían nada que ver con esa situación. Y eso es bueno que lo tengamos en cuenta, porque nosotros obramos para que Dios esté en nuestra vida. Estás sentado para juzgarme conforme a la ley y violas la ley. ¿Me mandas que me golpeen? La ley decía que para condenar a una persona tenía que haber mínimo 3 testigos. Testigos oculares de los acontecimientos por los cuales se estaba juzgando a una persona. Por eso Pablo le dice: estás violentando la ley, mandas que me golpee sin tener una sentencia, sin tener los testigos. Entonces los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios maldices? Y Pablo dijo: no sabía, hermanos, que fuera sumo sacerdote, pues está escrito: no maldicerás a un príncipe de tu pueblo. Mis hermanos, qué coherencia la de Pablo. Pablo pensaba que era un miembro del Sanedrín, es decir, un fariseo, experto en leyes, pero cuando le enfrentan con la realidad, Pablo baja la tensión y reconoce que a un príncipe de Dios se la respeta. Pablo siempre fue coherente con lo que creía. Entonces Pablo, percibiendo que por una parte era de saduceos y otra de fariseos, dijo a gran voz al Sanedrín: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos, ¿se me juzga? Al decir estas palabras, se produjo el enfrentamiento propio de los saduceos que no creían en la resurrección y de los fariseos que sí creían en la resurrección. De nuevo Pablo puso el dedo en la llaga entre los enfrentamientos que había en las diferentes corrientes teológicas en la época. La asamblea quedó totalmente dividida, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni los ángeles ni espíritus, pero los fariseos admiten todo esto. Qué impresionante cómo Pablo manejaba las situaciones, cómo manejaba. ¿eh? Se produjo entonces un griterío enorme. Se levantaron algunos de los escribas de la secta de los fariseos y protestaron violentamente diciendo: no hallamos nada malo en este hombre. Y si acaso lo ha hablado en espíritu un ángel. Y como el altercado arreciaba, temiendo el tribuno que se despedazara a Pablo, ordenó que bajara la tropa y lo sacaron de entre ellos por la fuerza y se lo llevaron a la fortaleza para proteger. La noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo: ánimo, porque como testificas fielmente acerca de mí en Jerusalén, así también tienes que testificar en Roma. Pablo es visitado por el Señor y le dice: no te preocupes, Pablo, tu vida no acaba aquí.
aunque era un proyecto para que utilizando los dones del Espíritu tú puedas llegar a la ciudad del imperio, a predicar el mensaje de salvación, a predicar el regreso de Jesús. Qué importante, mis hermanos, que en estos momentos nos unamos a ese deseo de Pablo, a ese deseo de que cada uno de nosotros lleguemos con el mensaje de salvación hasta el lugar donde Dios nos ponga y no nos perdamos en el camino con actitudes que nos impidan compartir con nosotros el mensaje de salvación. Oremos al Señor. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, qué testimonio, Señor, tan fuerte, el que Pablo dio ante aquel consejo de Sanedrín, de sabios, Señor, en teologías de hombres. Pero él había conocido al autor y consumador de la fe en el camino de Damasco, y su vida estuvo enfocada, Señor, exclusivamente a la predicación del Evangelio. Señor Padre amante, te agradecemos tu amor, tu misericordia, y gracias, Señor, por todo lo que tú nos das cada día. Te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues continuamos en el siguiente programa, alabando y glorificando a nuestro Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Nos vemos.